¿No se recuerdan? Profesor, disculpe, yo no estuve en... No creo que no se acuerden del tema. Bueno, Isabel nos dijo que no había entrado a clases. ¿Y lo demás? ¿Qué tema han hablado? Hemos hablado, chicos. Me imagino que utilizan un cuaderno de apuntes, ¿no? Me imagino, digo, como buenos estudiantes. ¿Qué tema hemos hablado? A ver, no me digan, profe, me he olvidado. ¿Es verdad que no se acuerdan? No creo, chicos. No creo, ¿ah? No creo que una semana nos hayamos olvidado de lo que hemos platicado. Muy bien. Vuestro compañero o compañera, no sé, Ingler Vázquez nos dice ñacatita. Claro, hablamos de ñacatita la clase pasada. Muy bien. Ñacatita hablando del costumbrismo peruano, ¿ya? No se olviden, queridos alumnos, esta partecita, obviamente nuestra clase es virtual, no lo estoy viendo, yo estoy en esta parte, ustedes están al otro lado en vuestros hogares, quizás algunos de ustedes, en su trabajo, algunos de ustedes, no todos, pero igual están escuchando en clase. Siempre mi sugerencia es que tomen apuntes y lleven una secuencia. Es el verdadero estudiante de que tome apuntes, porque siempre nuestra memoria nos es infiel, en los peores momentos nos abandona y ustedes tienen que tener su apunte y eso un momento dado pues lo van a dar una repasadita y ya y suficiente para que tengan una noción del tema que estamos hablando, el tema de literatura. Y si alguno de ustedes está pensando estudiar cualquier carrera de letras, literatura les va a venir, literatura les viene. Que es alguien de ustedes que quiere estudiar derecho, educación, administración, economía, contabilidad o carrera técnica, les van a venir estas preguntas. Lo esencial, chicos. Entonces, no creo que me digan, profe, yo solamente quiero tener mi secundaria y ya, no quiero más estudiar el estudio, no, ya no voy. Solamente mi quinto secundaria, esa es mi meta, no creo. Yo considero que muchos de ustedes tienen que ir a aspirar a algo más, ¿no? Forjarse una carrera profesional, una carrera técnica, porque son jóvenes ustedes, son jóvenes. Como les dije, no sé si a ustedes les dije, para el amor y para el estudio no hay edad, no hay edad. O sea, yo me puedo casar a los 100 años, no hay problema. ¿Cómo puedo hacer una carrera a los 80 años? No hay problema. Simple y llanamente, todos esos temas están en nuestra cabecita y ponerlo siempre entusiasmo, ponerlo, eso es lo que llaman ponerlo emoción, ponerlo pasión a lo que hacemos. Todo lo que ustedes hagan, háganlo con pasión, ¿no? Y no va a salir bien las cosas. Vamos a estar contentos. Si no, pues va a decir, guay, entro, me toca el curso de matemática, el curso de comunicación, ay, qué pesar. Estoy cansado, ya no aguanto más ese cansancio. No, chicos, tenemos que darlo con buen ánimo y estudiar. Muy bien, terminó el sermón. Por eso, Vamos, a eso hay un propósito acá, pero por eso estamos aquí, ¿no? Porque si tenemos alguna meta claro, que estamos aspirando, ¿no? así es, excelente. Todos ustedes tienen un proyecto de vida. Todos, me imagino, tienen un proyecto de vida a corto, a mediano y a largo plazo. Todos tenemos un proyecto de vida. No interesa la edad, ¿eh? Imagínense, se dice que los hombres vivimos en base a nuestros sueños. Siempre soñamos con algo mejor en nuestra familia. Eh, Ustedes seguramente sueñan con tener algo más adelante, una carrera, un oficio, una profesión. Y vamos a eso, ¿no? Y todo se logra en base a esfuerzo, chicos. Todos en base a esfuerzo. Nada en la vida se nos da por regalado. Todo tiene un precio. Y el precio de ustedes es su sacrificio. Ahora que se han sentado desde las 3 de la tarde seguramente, que va hasta las 6 más o menos, o un poco más, o antes a que empezar la clase, ese esfuerzo que están sentaditos atendiendo la clase, pues tiene su recompensa. Entonces,
todo en la vida tiene un precio. La recomendación es que siempre vayamos por ese camino de seguir superándonos cada día más y obviamente salir del retraso, de la postergación, de la, digámoslo, de la exclusión. Ahora si no estudiamos, chicos, ya nos excluye, la sociedad es muy excluyente. Sin estudio nos excluyen, hasta para conseguir trabajo. Les comento acá en Huaraz, porque seguramente en su lugar de ustedes, acá en Huaraz, por ejemplo, hay algunos ejemplos, restaurantes, pollerías que cuando vas a buscar trabajo te dicen grado de instrucción, secundaria terminal. Ah, no, no necesitamos chicos que entran a secundaria, queremos jóvenes que están estudiando educación superior. Así piden otras veces. Y ustedes tienen que estar a la par. Muy bien, queridos alumnos, hoy ya vamos a hablar un tema bastante interesante. Vamos a continuar la clase pasada. Hemos hablado del costumbrismo. Hoy hablamos del romanticismo peruano. Esto tiene una secuencia, ¿no? Estamos en la en la literatura del siglo XIX, la literatura peruana del siglo XIX, que se van a dar de 3 movimientos. No hay que olvidarnos. En el siglo XIX, en nuestro país, van a confluir 3 movimientos literarios: el costumbrismo, el romanticismo y próximamente vamos a tratar el tema del realismo. Esos 3 movimientos corresponden a la literatura del siglo XIX en el Perú, después de nuestra independencia. Muy bien. Cuando hablamos del romanticismo, hay que tener en cuenta como antecedente, ¿no? ¿Cuál es el antecedente del romanticismo? Sus orígenes, en este caso del romanticismo, están en Europa. Es decir, el romanticismo surge en Europa en el fines del siglo XVIII, fundamentalmente, ¿no? En Alemania. En Alemania, con Johann Wolfgang Goethe, Goethe es el propulsor del romanticismo universal, se propaga por toda Europa, llega a España y a nosotros, ya sabemos, en nuestra colonia de España, nos llega pues el romanticismo, los escritores románticos de Europa, nos llegan vía España. Aunque llega un poco tardío, pero llegó, ¿no? ¿Y qué podemos decir en este caso del contexto histórico cultural del romanticismo peruano? Llegó al Perú en el año de 1840, más o menos este es el año que llega el romanticismo. Coincidió con la bonanza económica, ¿no? Producida por la comercialización del guano de isla, ¿no? Recordemos, y el salitre, y estos 2 productos, tanto el guano de isla y el salitre, fueron las causas por lo que Chile nos hizo la guerra, porque apetecían nuestros recursos naturales, ¿no? ¿Qué más? Y la tranquilidad política que consiguió con el gobierno del presidente Ramón Castilla. A ver, una obra importante de Ramón Castilla. ¿Alguien recuerda por ahí, quizás, alguna idea? ¿Cuál fue la obra más importante de Ramón Castilla? ¿Tienen idea, chicos? ¿Alguna idea, alguna noción? A ver, les comparto ya la idea, chicos. Ramón Castilla fue el presidente, por ejemplo, que dio, digamos, libertad a los negros, a los esclavos en nuestro país. ¿Ustedes eran profe? ¿En el Perú hubo esclavitud? Claro que sí. Hubo esclavitud en nuestro país, aunque parezca paradójico, pero sí hubo esclavitud con nuestros hermanos negros. Y recuerden que los negros, nuestros hermanos negros que llegaron al Perú, no fueron pues propios del Perú, sino ellos fueron traídos desde África y se instalaron acá en nuestro país, y estos fueron presos como, digámoslo, en este caso como esclavos, y todavía Ramón Castilla dio la libertad. Ya saben, con esa esclavitud, ¿no? Es como si tú compraras, a ver, un ejemplo, vamos a Creo que poner, de a él ver, salió la Carta Magna, ¿no? así como base sí tenemos ahí la Carta Magna, una de las constituciones de nuestro país que tuvo. Entonces, los negros, pues, o los esclavos, era como comprarte, a ver, una mula, ¿no? A tu servicio, y eso tú podías, pues, tenerlo bajo tu servicio, en tu casa. No lo dabas un sueldo, obviamente, simplemente le dabas seguramente algo de comer, algo de vestir, más, nada más, nada más. Entonces, pues si querías, ya se te cansabas del esclavo, pues lo vendías, ¿no?
a otra persona. Ahí, fíjense, a eso hemos llegado los seres humanos, hasta comprar seres humanos. Bien, ¿qué más? Los románticos de esa etapa viven algunos hechos históricos importantes, como el triunfo liberal de 1854 en la política nacional, el nacionalismo de Castilla y las guerras contra España inicialmente y luego con Chile. Aquí vemos más o menos la época de la bonanza, ¿no? De la prosperidad, pero en forma falaz, con ese falaz falso de nuestro país, ¿no? Se da más o menos en los años de 1845 a 1868. Es el apogeo republicano, ¿no? Ahí vemos seguramente en esa época pues los famosos trenes, ¿no? A vapor que se hicieron entre Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima, Callao, entre otros lugares más que tuvo tren. Y luego se da pues la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile. ¿Qué características encontramos en el romanticismo? Bueno, ya saben ustedes, una de las características del romanticismo es que para los románticos primero es la pasión, la imaginación, los sentimientos, luego la razón, ¿no? Es el eje central de los románticos. Otro es que los románticos, su tema predilecto va a ser el amor, ¿no? Eso es obvio, para los románticos el amor es lo más importante. Bueno, en nuestro país básicamente imitó, dice, a las formas del romanticismo francés y el romanticismo español, ¿no? En Francia, como romántico, vamos a encontrar en este caso a Víctor Hugo, sí, un escritor muy notable, el autor de la obra Los Miserables, y en España seguramente vamos a notar la presencia y la influencia de Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas, ¿no? ¿Qué más? El romanticismo va a tener también rasgos de tipo costumbrista, o sea, queda una huella del costumbrismo, ¿no? Otra característica, destacó el género lírico. Cuando hablamos lírico hablamos de la poesía, ¿no? Por encima del género dramático y el género narrativo. ¿Qué más? Resalta los valores de la ciudad, fe limeñista. Igual que el costumbrismo, recordemos que cuando hablamos del costumbrismo, básicamente fe limeñista, ¿no? Igual que el romanticismo también va a centrarse en Lima. Otra característica que fe aristocrático, o sea, de la clase alta, y fe coyuntural, ¿no? Coyuntural. Veamos ahora con los representantes. ¿Quiénes son los máximos representantes del romanticismo peruano? Tenemos a Manuel Nicolás Corpancho con su obra El poeta cruzado. Manuel Nicolás Corpancho es el que introdujo el romanticismo a nuestro país, ¿no? El que va a traer el romanticismo de España al Perú. A ver, un momentito, hay alguien que quiere ingresar, a ver si ahora podemos ingresar. Bueno, está todo bien, no lo sé. Bueno, seguimos, chicos. Otro escritor, otro representante es Narciso Arestegui con su obra Padre Orán. Ricardo Palma, muy conocido, con su obra Tradiciones Peruanas. Otro escritor es Carlos Augusto Salaverry, con su obra Cartas a un Ángel. Otro escritor, José Arnaldo Márquez, su obra La bandera de Ayacucho. Otra obra, Luis Benjamín Cisneros, con Julia o Escenas de la vida limeña. Otro escritor, Pedro Paz Soldán y Unanue, con el apelativo de Juan de Arona, con su obra Sonetos y Chispazos. Y por último, Clemente Altaus con su obra Poesías patrióticas y religiosas. De estos escritores que hemos nominado, queridos alumnos, destacan dos. Esto sí hay que manejar de memoria, porque es parte de nuestra cultura general. A Ricardo Palma, obviamente, ¿no? Ricardo Palma con su obra Tradiciones Peruanas. ¿Sí? Y otro escritor es Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry con su obra Cartas a un Ángel. A ver, muchachos, cultura general, pregunto, a ver, ¿cómo está? Cultura general, ¿ah? Pregunto, ¿quién es el presidente más joven que tuvo el Perú? A ver,
¿Quién me sorprende? Alan García, profesor. Cerquita, Alan cerquita. García, profesor. Ah, no, no fue Alan García, sí, está cerquita, sí, pero no fue Alan García. Sí, Alan García también tuvo 35 años cuando fue presidente del Perú. Pero hubo otro más jovencito que Alan. A ver, Felipe Santiago Salaverry. muy bien, Felipe Santiago Salaverry fue el presidente más joven, ¿no? El presidente más joven. Era, profe, ¿y qué tiene que ver eso con el romanticismo? Ah, por Carlos Augusto Salaverry. ¿Por qué? Porque el papá de Carlos Augusto Salaverry fue Felipe Santiago Salaverry. En este caso, su papá fue un militar, ¿no? Un militar político. Es más, fue un militar que tomó el poder con golpe de Estado, ¿no? Es el presidente más joven. ¿Alguien levantó la manita? Bo? Le escuchamos. Profesor, pero Felipe Salaverry no fue un presidente constitucional y en cambio Alan García sí. Muy bien, tienes razón, hijita, tienes razón, toda la razón. Sí, lo que dices es muy cierto. Felipe Santiago Salaverry fue un gobierno de facto, un gobierno militar, que no entró pues por democracia, ¿no? Ahí tienes toda la razón. Pero, bien o mal, pero fue presidente, aunque no querramos, ¿no? Fue presidente. Aunque sí, golpista, pero fue presidente. Ahí tienes razón, hija, hijo o hija, no lo sé, no te escuché, no te pude diferenciar bien, pero estás en la razón. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Ojo, no solamente fue el presidente más joven que tuvo el Perú, sino también el que duró poco tiempo en el gobierno, duró más o menos un mes y le dieron vuelta, lo mataron al pobre por, por meterse en el poder, ¿no? Esa es nuestra política siempre. Entonces, queridos muchachos, no se olviden, eres dos escritores, ¿ya? Ricardo Palma, que escribe prosa, y Carlos Augusto Salaverry, que escribe poesía. Escribe poesía. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos entonces a hablar el día de hoy de don Ricardo Palma. Ricardo Palma, que nació en Lima en 1833 y muere en Lima también en 1919. ¿Sí? 1919. Y en este caso, como pequeña biografía de Ricardo Palma, ojo, a Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo. Este es su apelativo de Ricardo Palma. Pregunto, queridos alumnos, ¿por qué a Palma se le llama el bibliotecario mendigo? ¿Por qué se le llamará de esa manera? ¿Alguien me puede responder? Quizás tiene algún conocimiento previo. ¿Por qué se llamará el bibliotecario mendigo a Ricardo Palma? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea, por favor? Hola, muchachos. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Por qué a Ricardo Palma se le llama ¿Por el qué recicla bibliotecario mendigo? libros, profesor? Ajá, va por ahí, va por ahí. ¿Cuál es tu apellido? A ver, el que me dijo el que recicla libros. Heidi, ¿Cuál es tu apellido? profesor. ¿Tu apellido me dices? Heidi Camaro González. Camargo, tu apellido es Camargo. Camaro. Ah, Camaro González, ¿no? Sí, profesor. Tu nombre, Heidi. Heidi. Gracias, Heidi. Otro compañero que participó ahí me dijo, profe, Felipe Santiago Salaverry, ¿me das tus datos, hijo? Tu apellido, por favor. Hola, ¿me estás escuchando, por favor? Uno de ustedes Canchumanta, cuando profe. dije, a ver, un momentito, por favor, hay una bulla afuera. A ver, ahora sí me dictas tu apellido, por favor. Canchumanta. Ya, tu otro apellido, Quispe. tu nombre, hijo. Rubén. Rubén, gracias, Rubencito. Y hubo otro compañerito o compañerita que me dijo, profe, se equivocó.
El presidente más joven fue Alan García, porque Felipe Santiago Salaverry fue un golpista. ¿Quién me dijo eso, Yo, por favor? Tu apellido, por favor. Blanca Rodríguez, profesor. Rodríguez, otro apellido Rodríguez. Napuchi. Napuche, ¿no? Napuchi. Mapuche. Gracias, Profe, hija. profe, Blanca, ten todas, ¿ah? Sí, eso me estoy dando cuenta que está en todas. Muy bien. Correcto, chicos. Los tomo nota para como referencia y los que quieren participar, participen, ¿ah? Preguntaba por qué a Ricardo Palma se llama el bibliotecario mendigo. ¿Alguien me puede decir? Yo, profesor. Porque pedía sus contactos a los, o sea, pedía donaciones de libros a diversos países, algo así. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Blanca Rodríguez Napuchi. Muy bien, Blanquita, correcto. Es correcto. Serán, profe, ¿por qué? ¿Por qué pedía donación de los libros? ¿Saben por qué, muchachos? Cuando estuvimos en la guerra con Chile, estos chilenos, estos bandidos chilenos, incendiaron nuestra Biblioteca Nacional. Incendiaron. Lo destruyeron. Entonces, más o menos en la época de la Reconstrucción Nacional, ya cuando no había, de alguna manera, pues ningún libro en la Biblioteca Nacional, Ricardo Palma fue director de la Biblioteca Nacional y pidió donaciones a los intelectuales de aquel entonces que donaran libros, no solamente a los intelectuales peruanos, sino también pidió donación a las embajadas de los países pidiendo libros porque nuestra biblioteca había sido incendiada y pues destruida por los chilenos. Por eso a Ricardo Palma se llama el bibliotecario mendigo, porque él escribía carta, decía, un ejemplo, ¿no? Embajada de México, solicito donación de libros para implementar nuestra Biblioteca Nacional del Perú, que fue destruida por la mano bruta de Chile. Atentamente firma el bibliotecario mendigo. Firmaba con ese apelativo, ¿no? Entonces, y ese señor era don Ricardo Palma, ¿ya? Como referencia hay que tener en cuenta eso. Indicamos en este caso, Ricardo Palma fue hijo de una familia muy humilde, realizó estudios en el Colegio Noel. En 1848 empezó su carrera literaria, según su propia confesión, formando parte del grupo que después él mismo denominaría la Bohemia, ¿no? La Bohemia de mi tiempo. Comenzó escribiendo poesía, bueno, a la vez que ejercía el periodismo en diversas publicaciones periódicas, la mayoría de ellas con una existencia efímera, o sea, pasajera, brevemente, ¿no? A ver, un momentito, chicos. ¿Hay alguien que quiere ingresar? No sé, me está jugando, creo. Entras, es como si me toca la puerta y desaparece. Bueno, vamos. Ya no voy a hacer caso ya. Seguimos. La mayoría de existencia efímera, hemos dicho, ¿no? Como redactor y crítico de espectáculos, para lo cual usó múltiples seudónimos. Podemos decir de Ricardo Palma, tiene una fina sátira, o sea, con ese fina sátira se refiere a una fina burla, muy fina, ¿no? Muy delicada. Y tiene, pues, su humor es muy elegante, ¿no? Utiliza un lenguaje bastante sencillo, pertenece al romanticismo de tipo social, no es romántico sentimental, sino social. Es considerado uno de los mejores prosistas de América, ya hemos dicho llamado el bibliotecario mendigo. Sus obras, en este caso tenemos las obras que escribió, básicamente en lírica, o sea, en poesía, verbos y gerundios, en dramático o sea, en teatro, la obra Rodil, en género expositivo, Anales de la Inquisición de Lima, ¿no? Y obviamente su mejor obra es las famosas tradiciones peruanas. Esa es su mejor obra de don Ricardo Palma. Bueno, pues esta obra tiene varias. Las tradiciones peruanas son una colección de tradiciones, su mismo nombre dice, ¿no? Que más o menos contiene algo de
400 tradiciones, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla. Las tradiciones más importantes son, por ejemplo, Don Dimas de la Tijereta, Carta Canta, Los Ratones de Fray Martín, El Alacrán de Fray Gómez, La Casa de Pizarro, La Historia del Cañoncito, entre otras más, ¿no? Entre otras tradiciones más. Ahí tenemos Los 5 Pelos del Diablo, Con Días y Ollas Venceremos, Al Rincón Quita Calzón, etcétera, etcétera. Un dato importante. Las tradiciones en salsa verde, que es otra obra, Tradiciones en salsa verde, es un libro muy parecido a Tradiciones peruanas, en la que emula el contenido erótico. Ahí es un poquito colorado, ¿no? El contenido colorado. El contenido erótico así como de Boccaccio, ¿no? Que es un escritor italiano. Cada relato de tradiciones peruanas se inicia con una anécdota o un dato, un documento o una conseja de tipo limeño. Acá están las obras que hemos visto en forma general, obras históricas, Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión. Teatro, obras teatrales, tenemos La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad, la obra Rodil. En lírica, o sea, en poesía, tenemos la obra Pasionarias, Juvenilia, Filigramas, Armonía de Verbos y Gerundios. Mientras que en filológicas y lingüísticas tenemos neologismos y americanismos, tenemos la obra Papeletas lexicográficas, tenemos seguramente la más importante en la narrativa, Las tradiciones peruanas, y la obra inédita Los Marañones. Eran, profe, tengo que aprenderme todo, no necesariamente, pero sí les sugiero esto de acá. La narrativa, no hay que olvidarnos, tradiciones peruanas. Esto sí hay que sabernos, parte de nuestra cultura general. Y en poesía, la obra Pasionarias. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos con tradiciones peruanas. El análisis de esta obra de tradiciones peruanas, ya saben que el género es narrativo. Su especie es una tradición. Es más, en su módulo, queridos alumnos, vayan, si están con su módulo ahí, revisen su módulo. Ahí les dice, si mal no recuerdo, la pregunta es, ¿cuál de las especies literarias se cultivó durante el romanticismo? La especie que se trabajó más durante el romanticismo fue la tradición. Esto no se olviden, está en su módulo, pregunta de su módulo, que están ahorita en clase, ahí tienen la respuestita. No se olviden, la tradición. Es la especie que se cultivó durante el romanticismo, la tradición. Tiene un total de 453 tradiciones. 453 tradiciones. 6 se refieren al imperio incaico. 339 a la época del virreinato, la colonia. 43 a la época de la emancipación. 49 a la época de la república. 16 a tiempos y espacios indecisos, no están definidos, ¿no? Bien, ahí nos vamos a ver qué son las tradiciones, ¿no? ¿Qué son las tradiciones? Ya saben ustedes, estas tradiciones tienen algo del costumbrismo, claro que sí, tienen algo del costumbrismo, porque las tradiciones también, al igual que el costumbrismo, nos van a narrar cuáles eran las tradiciones de la época que hemos visto acá, de la época del incanato, la época del virreinato, la colonia, la emancipación, la república. Algunas tradiciones, algunas costumbres de esa época, ¿no? Entonces tiene algo de costumbrismo esto. Entonces decimos que son tradiciones peruanas, pues son relatos cortos. Es la característica, son muy cortitos. Y obviamente, aparte de ser cortos, son amenos, o sea, son divertidos, que recogen un episodio histórico, ¿no? Algo, tienen un fondo histórico, o sea, algo real, ¿no? Una anécdota de tipo jovial, un enlace de amor, o de honra, ¿no? En este caso. Un conflicto político o de tipo erótico. Relatos en que se vislumbran el alma y las preocupaciones de la época que se evocan. En esas tradiciones, Palma dio la vida a una forma propia de la narración,
en la que se advierte elementos diversos y contradictorios. Por ejemplo, el criollismo, ya saben, el criollista es Manuel Ascenso Segura, la fantasía de Scott, que es un norteamericano, y el clasicismo a tipo Quevedo, ¿no? De literatura europea. Bien. La primera tradición se llama Consolación, que fue publicada en 1851, y la última tradición se llama Una visita al mariscal, Santa Cruz, que fue escrita en 1915, ya como una de las obras, digamos, una de las tradiciones finales de esta obra, ¿no? Las tradiciones más célebres o más celebradas y leídas son la Chirana del Inca, el orgullo del cacique, las orejas del alcalde, el alacrán del Fray Gómez, el mejor ojo considerado el mejor relato de América, el alacrán de Fray Gómez. Los ratones de Fray Martín, ¿quién no ha escuchado esos ratoncitos? Los mojitos de Santa Rosa de Lima, también son bastante conocidos. Las genialidades de la Perricholi, ¿no? Tenemos ahí otra obra, es Al Rincón Quitacalzón. Otra tradición es la tradición del himno nacional. Otra, el Padre Pata. Las tres etcéteras del Libertador. Al pie de la letra, la historia del Cayoncito, entre otras, pero estas son las más importantes. Chicos, bien, a ver, vamos a ver algunas tradiciones, ya queridos alumnos. Por favor, voy a dejar de compartir esa partecita. Vamos a ver en forma de video estas tradiciones. A ver, vamos con la primera tradición. A ver, un momentito, por favor. Voy a presentar. Voy a cortar mi cámara para que puedan... a ver. Para poder cargar rápido el video, voy a cortar la cámara. Un momentito. Cargue, por favor. Bien, voy a presentar el video. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio a un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: Espera un rato, hermanito. ¡Ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. El mismo tiempo malgastó en mi Dios, que en hacer un ratón, o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. ¡Ay de mí!
Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: Váyase, hermanito, y diga a sus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se lo diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salga sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien. Vamos con, a ver, un momentito, por favor. Uy, algo pasó acá. Vamos con otra tradición más, ¿ya, chicos? ¿Entendieron la tradición de Fray Martín? Sí, profesor. Muy bien. A ver, vamos con esta tradición, ¿ya, chicos? Un momentito que cargue igual, por favor. Profe, ¿usted cree que hoy en día Ricardo Palma ya tenga sus familiares? A ver. Me decía si tiene familiares, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, luego de él tuvo un hijo que fue también escritor, pero que no trascendió demasiado, ¿no? Sí, me imagino que sí sigue el linaje de los Palmas todavía en nuestro país. La Katia Palma. ¿Y quién es Katia Palma? Disculpen la ignorancia. ¿Quién es Katia? Katia. Bueno, lo que dice su historia, no tiene 2 hijos nada más, pe. Entonces puede ser que de ahí siga, ¿no?, su descendencia. Sí, de alguna manera. De alguna manera. A ver, vamos acá. Vamos con... a ver, un ratito. ¿Dónde estás? Uy, se me fue, te avanzó, pero rapidito. Hay una historia que se llama Al Rincón Quita Calzón, ¿no? ¿Han escuchado esa historia, chicos? Sí, escuché, profesor. Muy bien, ahora vamos a escuchar la forma completa, cómo es eso de Al Rincón Quita Calzón. Es una historia interesante, no tanto así como suena el nombre, sino tiene otra connotación. Vamos a ver, ¿ya? Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que, en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín
no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡al rincón quitacalzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que tras contestar incorrectamente también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quitacalzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció esa historia del rincón quitacalzón? ¿Lograron entenderlo? Creo que está claro, ¿no? Hola, muchachos, ¿están ahí? ¿Se han dormido con los videos? No creo. Sí, profesor. ¿Sí lograron entender al rincón quitacalzón? Sí, profesor. Claro, esa era la enseñanza, recuerden, el tipo de enseñanza que se daba
anteriormente, ¿no? Si por A por B el alumno, ojo, la educación antes pues, muy fuerte, ¿no? O sea, la educación era, así como dicen nuestros abuelos, seguramente vuestros padres, la letra entra con sangre, ¿no? Entonces, el castigo era cruel. El alumno no sabía las lecciones, simplemente se lo castigaba. Y el rincón quitacabezón era pues que el alumno tenía que irse al final del aula y pues algunas veces tenía que atender la clase, pero mirando a la pared. Otra vez lo hacían arrodillar al piso, otra vez ponían las chapas en el piso y ahí sí tenían que arrodillar. Otras veces ponían arena y así, ¿no? Así era el castigo. ¿Qué tenían en este caso los alumnos que no entendían las enseñanzas? Eso todavía pues se ha perdurado por mucho tiempo, ¿no? Y ese tipo de educación seguramente han tenido vuestros padres, seguramente vuestros abuelos, por ahí, ¿no? Muy bien. Perdona que te disculpe, te interrumpa, profesor. Creo que eso estaba hasta el 2005, ¿no? Porque de ahí ya para adelante ya creo que más se fueron por los derechos, ¿no? Sí, más o menos hasta el siglo XX, ya siglo XXI ya no, ya un poco que han cambiado eso, la educación. Bueno, yo tuve este tipo de educación un poco así firme, ¿no? No, ahora ya no, ya no, ya Yo me son de acuerdo la que otra. había antes había, te metían la regla en las uñas, en la mano. El otro que si faltabas algo te ponías a arrodillar en las chapitas o tus 3 puntas. Claro, el castigo era, pues, no había contemplación. Es más, justo ayer, bueno, les comento como una pequeña anécdota. Yo participo en un comité de evaluación para el nombramiento docente como miembro o jurado en una institución acá en Huaraz, y justo se asistía y estábamos reunidos con la comisión y al lado de la dirección, y de pronto, les cuento a esos muchachos, habían requisado a un joven de quinto de secundaria, pues hora de entrada, 1:40 de la tarde, y este muchacho se había tomado, había libado alcohol y pues para el colmo, ha entrado a su aula y en su aula vomitado. Bueno, ya se imaginarán. Lo han llevado a la dirección, lo han llamado a su mamá, porque estaba su mamá, y bueno, nosotros escuchando ahí de sapos al lado, y la señora le defendía a su hijo. Le decía, ¿cómo? Pues a mi hijo nomás lo van a culpar y los demás en otras oportunidades entran borrachos y no dicen nada, y solamente a mi hijo nomás por la primera vez que ha hecho lo están culpando de todo. Antes no, pues antes si te decían así, pues la mamá llegaba y te agarraba chanclas delante del director, te daba tu golpe encima. Ahora no, alguna vez la mamá o el papá también apañamos mucho a nuestros engreídos. Y eso de apañar no es correcto, ¿no? Tampoco castigar, pero apañar no. Pues se apañas ya, pues, ¿qué más quieres? Te dice el hijo, ¿no? Bueno, mamá, voy a seguir con mis andanzas, ¿no? Entonces, por ese lado, un poco de nuestra educación ha decaído bastante. Es educación, ¿ah? Educación no solamente saber pues, leer y escribir, educación es sabernos comportar en todo momento y en todo lugar. Muy bien, chicos, terminamos con esto ya. El mejor relato de América hemos dicho que es este relato. A ver, vamos a ver. En idioma español, el nombre común de estos arácnidos es alacrán o escorpión. Se les encuentra en todos los continentes salvo en la Antártida. Cuenta con un par de pinzas de agarre y una cola estrecha que forma un arco característico, rematada en un aguijón cuyo veneno es capaz de matar al ser humano. Cuenta el tradicionista que el venerable Fray Gómez llegó a Lima en 1587. Una vez instalado, predicó la palabra de Dios,
Con tal unción que lo creían santo. Como los santos realizan milagros, él no se quedó atrás. Tenemos el caso del lego que pasaba por el puente cuando un caballo desbocado lo arrojó sobre las losetas. Fray Gómez le puso sobre la boca el cordón de su hábito y el descalabrado se levantó tan fresco como si no hubiera recibido el golpe. Estaba Fray Gómez en su celda cuando dieron a la puerta unos discretos golpecitos y una voz de quejumbroso timbre dijo: «Alabado sea el Señor». Y el religioso contestó: «Por siempre, jamás, amén». «Entre, hermanito». Y entró en la celda un individuo desarrapado y necesitado de dinero. «Es el caso», dijo, «que soy un hombre de bien, a carta cabal. A muchas puertas he llegado en demanda de habilitación. La fe lo salvará». «Espere un momentito», le dijo Fray Gómez, y paseando los ojos por las desnudas paredes de la celda, vio un alacrán que caminaba tranquilo sobre el marco de la ventana. Fray Gómez arrancó una página de un libro viejo, cogió con delicadeza la sabandija y dijo: «Tome, buen hombre, y empeñe esta alhajita. No olvide de devolverlo dentro de 6 meses». El buhonero, agradecido, se encaminó a la tienda del usurero, y este, que era un buen conocedor, vio la alhaja con codicia y ofreció una mayor cantidad. Pero el buhonero se empeñó en no aceptar más que los 500 duros por 6 meses, y con un interés con este capitalito le fue tan bien que al terminar el plazo pudo desempeñar la prenda y, envuelto en el mismo papel, se la devolvió a Fray Gómez, quien la puso sobre el alféizar de la ventana y, echándole una bendición, le dijo: «Animalito de Dios, sigue tu camino». Muy bien. Son las pequeñas historias de las tradiciones peruanas, queridos alumnos. Espero que al menos hayan captado unas ideas, y les sugiero, si es que tienen la buena voluntad de leer algo de nuestras tradiciones, lean esta obra, que son interesantes para conocer nuestro Perú, nuestro país. Bien, queridos muchachos, chicas, chicos, ¿alguna pregunta? Todo conforme, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien, queridos chicos, entonces quedamos acá, deseando que tengan un bonito fin de semana. Ya nos encontramos la próxima clase en otra sesión más. Muchas gracias, buenas tardes y feliz fin de semana. Hasta luego, queridos alumnos. Chao, Nos Emma. vemos, profesor. Gracias. Hasta luego, Blanquita. Chao, Gracias. Paula. Gracias, Noelia, profesor. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, Rubencito, cuídate.